Radio 1. Más canciones. Más éxitos. Radio 1. Bueno, lo anunciábamos bien tempranito cuando apenas empezábamos el programa, que hoy íbamos a estar hablando nuevamente un poquito de medicina, pero que tenía que ver puntualmente con la concientización, con la sensibilidad para tratar estos temas que nos hemos propuesto desde Punto de Partida para tratar temas que nos tocan de cerca, de los que sabemos muy poco y que por ahí desde acá sirve como para abrir un debate. Exactamente, ¿no? Vamos a hablar en este caso de TDAH. ¿Qué es TDAH? Bueno, son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a hablar de este tema porque, bueno, nos llegó también un poquito la información. Hay un caso en nuestra localidad, hay un niño que padece este trastorno. Hablamos con su mamá, nos aportó muchos datos, ¿no? Para poder interiorizarnos un poquito más, porque hay cuestiones que uno a veces desconoce. Y es importante, como decíamos eso, darlo a conocer para quizás, bueno, si alguno ve que hay alguna situación, poder consultar, ¿no?, con algún especialista. Ayer, además, el 28 de julio, fue el día que encontraron estas familias leonas, que ya vamos a estar contando un poquito de qué se trata, en donde ¿vieron ese lazo naranja que apareció en algunos lugares? La idea era hacer visible esta cuestión, hacer que varios de los edificios públicos en distintos lugares del país se tiñeran de color naranja. Es un llamado, ¿no?, de atención que nos mueve a esto, a conocer un poquito más. Vamos a interiorizarnos un poquito de qué se trata. Sí, ¿qué son las familias leonas? ¿Quiénes somos? Dice, somos un grupo de personas a las que la vida les dio el desafío de convivir con este trastorno. En familias leonas siempre hay unos ojos para leerte, unas palabras para informarte y un corazón para entenderte. ¿Qué hace estas familias leonas, este grupo de gente? Organizan y realizan acciones para concientizar e informar sobre el TDAH a la población argentina. Estas acciones incluyen jornadas, eventos y redes sociales. Nos unimos junto a profesionales de la salud para brindar capacitación y talleres para padres, docentes y población en general sobre este trastorno. Generamos y gestionamos espacios de contención y escucha. Colaboramos y gestionamos los medios para que se redacten y se presenten proyectos de ley que ayuden a la inclusión a los afectados por este trastorno. Generamos agentes multiplicadores, asesoramos en el acceso a derechos de salud e inclusión escolar y generan contenidos propios sobre el TDAH. Son familias, como bien decíamos antes de salir al aire, que les ha tocado convivir con este trastorno, que no se lo esperaban, que no sabían, que no saben cómo reaccionar, porque a veces hasta sienten culpa. De eso vamos a hablar luego de escuchar a un profesional, porque nos movió a esto. Bueno, sucede esto en nuestra localidad, una mamá está re preocupada, está trabajando para que se conozca, porque también es un modo de incluir a los chicos que pueden padecerlo. Además es un modo de abrir los ojos de aquellos que tienen un hijo en su familia que puede llegar a padecer este trastorno y no se dan cuenta. El diagnóstico, ¿no? Qué importante que es el diagnóstico, porque como lo decían también, bueno, cambia muchísimo cuando vos ya sabés qué es lo que está pasando, cuando tiene la atención adecuada y cuando además el entorno y todos como sociedad entendemos este tipo de cuestiones y logramos así quizás una verdadera inclusión. Tal cual. Es como que entendés al chico y de ahí empezás a entender todo lo que sucede a su alrededor. Exactamente. Por eso decidimos hablar con alguien especializado en el tema, que también es de nuestra localidad. Yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora María Laura Carbonari, que tuvo re buena predisposición para grabarnos este audio explicándonos un poquito qué es el TDAH. Les pedimos a todos que presten atención porque es súper importante. A ver. Buenos días, soy la doctora María Laura Carbonari, neuróloga infantil, y voy a contarles qué es el TDAH, que es la sigla del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno afecta del 3 al 5% de la población de edad escolar. Habitualmente, el niño es llevado a la consulta a partir de dificultades que se presentan en la escuela, aunque los problemas se evidencian también en el hogar desde una edad temprana. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico del desarrollo, de base genética, que se caracteriza por dificultades en regulación del nivel de actividad motora, el control de los impulsos y en el logro de un adecuado perfil atencional. Afecta más frecuentemente a niños,
en una relación 3-1 con las niñas y puede afectar a niños, adolescentes y adultos. El diagnóstico se efectúa en base a una serie de síntomas siempre y cuando, y esto es muy importante, perjudiquen el rendimiento académico, laboral y psicosocial de una persona. Estos síntomas deben haber hecho aparición antes de los 7 años y evidenciarse en más de 2 ámbitos: escuela, hogar, trabajo, etc. Esto es sumamente importante, ya que evita diagnósticos erróneos. Por ejemplo, un niño podría presentar la tríada diagnóstica, es decir, desatención, hiperactividad e impulsividad, en la escuela y no manifestar estas características en otros ámbitos. En este caso, nuestro diagnóstico se alejaría con toda probabilidad del TDAH. Un niño tiene desatención cuando no puede mantener la atención focalizada en los detalles o comete errores por falta de cuidado en las tareas escolares, laborales o en otras actividades. Tiene dificultades en mantener la atención en tareas o en el desarrollo de distintas actividades. Cuando no parece escuchar cuando se le dirige a la palabra, parece en las nubes. Cuando falla en el intento de seguir instrucciones o fracasa en completar sus actividades escolares, tareas domésticas u obligaciones en su lugar de trabajo. Cuando tiene dificultades en organizar sus tareas o actividades, o cuando evita y manifiesta desagrado o rechazo en comprometerse en realizar tareas escolares o tareas caseras que requieran algún esfuerzo mental sostenido. También son chicos que pierden los elementos necesarios para sus tareas o actividades, ya sea que se traten hojas, encargos escolares, útiles, cuadernos, herramientas, etc. Un niño presenta hiperactividad cuando juega o se mueve inquietamente, cuando mueve los dedos, las manos, los pies, cuando se retuerce en el asiento, mueve una parte de su cuerpo mientras juega, trabaja o atiende, se toca la ropa, se toca alguna parte del cuerpo, como si tuviese hormigas constantemente, como masticara chicle, como juega con los lápices, las gomas, se encuentra como impulsado por un motor constantemente. También cuando se para constantemente, cuando se levanta de su asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, durante la casa, en las comidas, mientras hacen las tareas, mientras viaja en medios de transporte. Cuando corre o trepa en exceso en situaciones en las que es inapropiado. Cuando tiene dificultades para participar o disfrutar de tareas de descanso u ocio. Cuando hablan excesivamente, cuando les cuesta permanecer callado en situaciones donde exigen silencio. Cuando está como en un funcionamiento permanente, está en acción siempre como si estuviese impulsado por un motor. Cuando habla excesivamente como si lo importante fuera decir algo, no importa lo demasiado que. Es importante destacar que no es más hiperactivo el que más se mueve en este caso, sino aquel que lo hace de manera ociosa, inapropiada y en desacuerdo al contexto y a lo esperado para su edad. Tiene impulsividad un niño que comienza a contestar o hablar antes que la pregunta se haya completado, cuando tiene dificultades en esperar el turno, en la escuela, en los juegos, en las conversaciones, dificultades en hacer la cola, cuando muestran su una velocidad de respuesta sin freno y son impacientes. Frecuentemente interrumpen o se entrometen en las actividades de otro, interfieren en conversaciones o en juegos, o tienen intervenciones descolgadas, no piensan en las consecuencias antes de actuar. Cuando quieren hacer algo les cuesta mucho esperar. El diagnóstico lo pueden hacer distintos profesionales capacitados, neurólogos y psiquiatras infantiles y psicólogos. En general, los niños vienen derivados por los pediatras, que son los médicos de cabecera de los pacientes, y también por dudas o inquietudes de los padres y docentes. El tratamiento es un tratamiento multimodal y el resultado es exitoso si se construyen cambios en el comportamiento de la familia e intervenciones pedagógicas y educacionales.
Interesante, ¿no? Lo que dice la doctora. O sea, puntualmente lo voy a pasar a palabras súper fáciles. Vos tenés en casa un nene que es hiperactivo y que a vos te parece que es terrible y en realidad a lo mejor padece un trastorno. No es que el chico sea así, no es que el chico quiera ser así, no es que el chico quiera contestar mal o que el chico no se pueda dejar de mover. Es un trastorno que puede estar padeciendo puntualmente, que sería el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y por eso las familias leonas quieren contarle eso a la gente, que no sea un tema de, ay, mi hijo padece de algo, pero no lo quiero decir porque tenemos una mentalidad chiquita y no podemos llegar a entender cuál es la situación. O sea, se necesita más paciencia, más sensibilidad, tratar con medicamentos, como bien dicen los médicos, pero sobre todo darle un ambiente de contención y entender que él no elige hacer, él o ella no eligen hacer lo que hacen, sino que es parte de su trastorno, como en paralelo, por ejemplo, hay chicos que son autistas o hay chicos que tienen otro tipo de trastornos. O sea, son parte de la vida misma, de la salud de esa persona. Es importante la inclusión en estos casos, es importante el acompañamiento, es importante el diagnóstico y estar atentos, ¿no? Interiorizarnos sobre muchas de estas cuestiones que quizás hace años atrás no se hablaban, existían, pero no se hablaban, o quizás con los avances también, bueno, se pueden ir descubriendo muchos casos más. Reiteramos que en nuestra localidad hay un niño que tiene este trastorno, que vamos a respetar porque algunos miembros de la familia preferían todavía no hablar sobre el tema. Imagínense también que ellos mismos se están interiorizando en un montón de cuestiones, están conociendo. Qué importantes son estos grupos también, como las familias Leona en este caso, que es el acompañamiento, es entre todos aprender a cómo llevar adelante situaciones tan difíciles en algunos puntos y bueno, y lograr también eso. Qué importante los docentes, porque son en muchos casos los que en primera instancia también descubren algunos de estos factores que hacen llamarnos la atención y decir, bueno, algo está pasando, hay algo más que un niño intenso, que un niño travieso, que un niño que permanentemente está distraído. Bueno, hay otros factores quizás, y eso es importante, cuando se logra ese acompañamiento entre la familia, entre las escuelas, entre todos, para llevar adelante, ¿no?, este tipo de situaciones. Nos llegaba un mensaje apenas empezábamos a hablar de esto y dice, la mejor pediatra, por María Laura, mi hija tuvo ese trastorno con su tratamiento y seguimiento salió adelante, dice el 960. O sea, hay otro caso más. Otro caso, mira. Claro, puntualmente. Le agradecemos a María Laura Carbonari, reiteramos el agradecimiento, porque por supuesto que nos hubiera encantado tenerla acá con nosotros, porque se puede preguntar mucho más, porque van surgiendo preguntas, porque uno se interioriza. Pero bueno, sabemos que todos están cumpliendo también su trabajo, a la mañana es muy difícil, pero esta buena voluntad de grabar estos audios, de pasarnos la información, de compartirlas con todos nosotros, la verdad que es muy valorable, así que le agradecemos muchísimo. Nosotros tenemos una página de internet, si aquellos que quieren aprender un poquito más de esto, interiorizarse un poquito más, es www.familiasleonas TDAH, todo seguidito, Familias Leonas TDAH.org. Ahí se pueden interiorizar un poquito más. Lo que ellos buscan con este llamado de atención, además, por supuesto, de la contención y de la sensibilidad que necesitan, es que se instaure un Día Nacional para hablar de este tema, para que ellos puedan hacer capacitaciones, para que puedan hacer campañas en los colegios, para que se hable un día al año de este trastorno y que podamos de a poquito, para que la ley los ampare un poquito más, porque sabemos que con las obras sociales, con las prepagas y demás, la salud está totalmente descuidada. Y gracias a Dios hay papás que pueden solventar estos gastos, hay otros papás que no llegan para poder darle un buen tratamiento a su hijo y para que pueda tratar este trastorno y tener una vida totalmente normal. Una vez que empiezan a ser tratados, ya está. O sea, necesitan ese empujoncito y la inclusión, sobre todo, como bien decimos. O sea, por eso, vos lo decías antes, cuando el chico va al colegio, está tantas horas en el colegio que a veces los que se dan cuenta son los docentes. Exactamente. A veces cuando vuelven a casa uno dice, ay, estoy cansado de trabajar, estoy cansado. Y este pibe que no se queda quieto, y no es así. Tenemos que saber detectar esas pequeñas cosas que los chicos nos dicen, ir a un profesional, pedir el apoyo y sobre todo no juzgar, no ponernos en ese lugar de por qué aquello, por qué el otro. Hay que contener, sostener y sensibilizarse. Es una cuestión, como bien decía la doctora, congénita, o sea, ya nacen así, no es que quieren, y es un trastorno que se puede tratar y que se puede solucionar.